Los ojos tristes, escrito por Patricio Salazar y narrado por Ana María. Inspirado en la investigación de Benjamín Vicuña Maquena, plasmada en su libro Los Lisperger y la Quintrala. En 1647, cerca de las 10:30 de la noche, la tierra comenzó a gemir desde sus entrañas, y en cuestión de segundos, aquel murmullo se transformó en un rugido descomunal. El suelo se abrió en espasmos, las paredes crujieron hasta partirse en pedazos, y la ciudad entera comenzó a perder su forma bajo una fuerza descomunal. Quienes sobrevivieron hablaron después de visiones terribles. Algunos juraron haber visto la mano de Dios bajar de los cielos y azotar la tierra con una espada. En medio del estruendo, las campanas repicaron solas, golpeadas por el vaivén de las torres que pronto no resistirían. La iglesia de San Agustín, entonces conocida como el Templo de Nuestra Señora de Gracia, no escapó a la devastación, y sus torres se desplomaron con estrépito. La noche fue larga, interminable. Los sobrevivientes aguardaron el amanecer entre rezos y llantos, y cuando finalmente la luz del día se abrió paso sobre las ruinas, lo que encontraron desafió toda lógica. Allí, en medio de los muros derrumbados, se erguía aún el Cristo de la Agonía. La pared a la que estaba fijado, contra toda probabilidad, no había cedido, y sobre ella, la imagen de madera permanecía intacta. Solo un detalle alteraba su figura. La corona de espinas que antes ceñía su cabeza había descendido hasta la altura de sus hombros. Para el pueblo no hubo duda, aquello era un milagro. Los frailes compartían esa certeza, aunque su fe venía acompañada de una inquietud más terrenal, pues sabían que la intemperie no distingue lo sagrado de lo profano. El templo yacía en ruinas, y no podían confiar en que otro prodigio resguardara la imagen indefinidamente. Fue entonces cuando el obispo Gaspar de Villarroel propuso una idea que, en un primer momento, pareció irreverente, incluso temeraria: devolver la imagen temporalmente al sitio donde alguna vez había reposado antes de ocupar aquel altar, la hacienda de los Lisperger. A pesar de los temblores y la devastación que habían azotado a todos los rincones, la hacienda de la familia Lisperger, una de las más ricas y poderosas de la región, seguía intacta. Pero pese a la seguridad que la hacienda podría ofrecer al Cristo y el honor que sería para cualquiera tenerlo dentro de su morada, había algo que dificultaba la labor. La hacienda Lisperger era también el hogar de la imponente y temible doña Catalina de los Ríos Lisperger, más conocida por todos como la Quintrala, quien una vez fue la dueña original del Cristo de la Agonía. Su reputación la precedía. En su juventud había sido acusada de más de 40 crímenes, incluyendo parricidio, asesinato e incluso brujería. Los rumores de su crueldad eran tales que incluso los más valientes se sentían incómodos al mencionar su nombre en voz alta. Años atrás, la figura del Cristo de la Agonía había sido colocada en su hogar, en un acto de devoción que, como todo lo relacionado con ella, acabó en tragedia. La historia contaba que tras un tiempo, doña Catalina arrojó la imagen fuera de su casa, pues según sus propias palabras, no toleraba que ningún hombre la mirara con malos ojos. Aunque habían pasado muchos años desde aquel acto, la idea de devolver al Cristo a la hacienda de los Lisperger era casi impensable. Sería una ofensa irreparable hacia la figura, un ultraje al milagro que había sobrevivido al cataclismo. Pero no había otra opción. El Cristo debía ser protegido, y si había un lugar en la ciudad que pudiera ofrecerle seguridad, ese era la hacienda de los Lisperger. Aunque el rechazo de la figura por parte de su antigua dueña fuera un agravio, sería mucho más grave que el Cristo fuera dañado o robado mientras se encontraba expuesto. Así que a pesar del malestar que la idea causaba, la figura fue transportada en una carroza adornada con los símbolos más sagrados y escoltada por los frailes, que temían tanto por su seguridad como por la reacción de doña Catalina. Mientras avanzaban por los caminos polvorientos, en cada parada se cruzaban miradas de incertidumbre, rezos silenciosos y susurros sobre lo que la Quintrala podría hacer al recibir la figura que un día rechazó. Cuando la comitiva llegó a la hacienda de los Lisperger, los frailes fueron recibidos por los sirvientes de la doña, quienes al reconocer la importancia de la misión, los condujeron a través de los pasillos del imponente caserón. Finalmente, llegaron a su destino,
el dormitorio de doña Catalina. La mujer ya no caminaba y su salud se había deteriorado con los años. Allí, tendida en su cama, la vieron una mujer casi irreconocible, envuelta en un camisón de dormir que se desmoronaba contra su cuerpo envejecido. Su cabello, que antaño había sido tan rojo como el quintral, ahora era blanco deslucido. Sus ojos, aquellos que alguna vez brillaron con un verde feroz, ahora eran dos pozos oscuros hundidos en un rostro arrugado por el peso de los años. El obispo Gaspar, consciente de la reputación de la Quintrala y temeroso de la respuesta que podría recibir, comenzó a explicarle la situación en voz baja, con respeto y cautela. Cuando sus ojos se posaron sobre la figura del Cristo, la expresión de doña Catalina se contrajo visiblemente. No fue un gesto de desprecio, como el obispo había temido, sino de algo mucho más profundo. Los ojos de la mujer, hundidos y apagados, se encontraron con los del Cristo, y por un instante, ambos parecieron compartir una tristeza común. El obispo Gaspar, ya preparado para recibir los insultos, las amenazas o la negativa rotunda de la doña, se quedó en silencio esperando lo peor. Pero entonces, con una voz temblorosa y rota, doña Catalina susurró, tan bajo que apenas se podía escuchar: «Está bien, puede quedarse». Esa misma noche, mientras la ciudad comenzaba a calmarse bajo el manto de la oscuridad, el fraile Gaspar recorría las calles, cubriendo con su presencia a aquellos que se habían quedado sin nada. Las tiendas de campaña se alineaban entre los escombros de lo que había sido la ciudad, y allí, en medio de la miseria, él ofrecía consuelo a los desamparados. A cada paso, se encontraba con rostros demacrados por el dolor, por la pérdida y por la incertidumbre de un futuro que parecía haberse desvanecido. Pensaba en el sufrimiento de la gente y en la desesperación de aquellos que lo habían perdido todo. Pensaba en sus ojos, vacíos de esperanza, y en la impotencia de no poder hacer más. Pero, por alguna razón, su mente regresaba una y otra vez hacia la hacienda de los Lisperger, hacia la figura de doña Catalina, esa mujer que vivía entre los ecos de una vida de fortuna y desgracia, que lo tenía todo y a la vez nada. Catalina. ¿Quién habrá sido realmente esa mujer?, pensó el obispo Gaspar mientras caminaba por las calles envueltas por el eco de una ciudad que intentaba sanar. En la hacienda Lisperger, la noche se había cerrado sobre el lugar. En el interior de la habitación de doña Catalina, el Cristo de la agonía seguía en su puesto, mirando con esos ojos tristes hacia la cama de la doña. Antes de apagar la vela, Catalina miró directamente a los ojos del Cristo. Por un momento, sus arrugas parecieron suavizarse y una ligera sonrisa se asomó a sus labios secos y envejecidos. Con esa sonrisa triste, casi en broma, y un tono áspero que ya no tenía la seguridad de antaño, dijo: «Sigues teniendo mala cara, viejo amigo».